Esta semana el apóstol Pablo nos ha ayudado a comprender, y digo, lo voy a decir de esta manera, comprender un poco qué es el poder de Jesús exaltado, del Jesús exaltado. Claro, el apóstol Pablo quiere que experimentemos ese poder, pero nosotros estamos introduciéndonos en él apenas, pero espero que lo que hemos estudiado durante esta semana nos haya ayudado, y agradecemos al pastor Dani Perla que siempre está para ayudarnos con los comentarios. Hoy vamos a hacer un breve resumen y vamos a seguir comentando sobre la necesidad que tenemos de aprender a depender de ese poder de Dios. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Señor. Querido Padre, te damos muchas gracias porque tú nos das tu palabra para poder aprender más de ti, para conocerte mejor. Abre nuestro entendimiento y no solamente nuestro entendimiento, ayúdanos a poner toda nuestra fe en creer, en confiar que tú tienes todo el control y que tú cuidas de nuestras vidas y cuidas de tu iglesia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, durante esta semana que hemos hablado sobre el poder de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo ha tratado de remarcarlo con hechos históricos. Y uno de esos hechos históricos es la resurrección de Jesús. Y luego habla de la exaltación. Y quisiera concentrarme un poquito en la exaltación en este momento porque en nuestra lección, en el día viernes, aparece un hecho histórico que nos muestra cómo afectó la exaltación de Jesús en el cielo aquí en la tierra. Y a partir de ahí quiero hacerle una pregunta, pero escuchen esta cita que aparece acá en el libro de Los Hechos de los Apóstoles, escrito por Elena de White, que dice lo siguiente, de la siguiente manera. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto terminó esta ceremonia, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. Me voy a detener ahí, aunque la cita sigue, hay otras citas muy interesantes acá. Pero, pastor, entonces, el hecho de que Jesús fuera exaltado, y como dice Pablo en la carta a los Efesios, fue dado como cabeza suprema para todos, tuvo una repercusión en la tierra con el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cómo podríamos experimentar eso ahora nosotros? Bueno, totalmente, esto era para los apóstoles la señal, porque Jesús les había dicho, me voy a ir al cielo, y les había revelado que ahora Él iba a la diestra del Padre para asumir el trono universal. Él iba a continuar allá intercediendo por ellos como sumo sacerdote, pero creo que realmente, bueno, Dios obra de maneras maravillosas. Él nunca nos deja a tientas sin evidencia, porque alguien viene y se va a otro país y se va a otro lugar y le dice, mira, cuando esté allá te voy a llamar, cuando esté allá te voy a mandar dinero, cuando esté allá esto, lo otro. Y muchas veces muchas personas o no llegaron o llegaron y se olvidaron de las personas que dejaron atrás. Ahora, ¿qué garantía tenían los discípulos? ¿Qué seguridad? Que la promesa que Jesús les hacía de ir y regresar y volver, y que iba a estar con ellos hasta el fin del mundo, ¿qué seguridad tenían ellos que iba a ser cierta? Y es bien interesante, no tenemos aquí el tiempo, pero el apóstol Pedro, él toma de los textos del Antiguo Testamento, y cuando llega Pentecostés, que es la presencia plena del Espíritu Santo en la iglesia cristiana, entonces Pedro dice, esto que ustedes están viendo es la señal que Jesús ya fue coronado. Amén. O sea, para ellos hubo una evidencia visible, tangible, algo que se podía ver, que en el cielo estaba pasando algo. Por eso ellos después de eso salieron a predicar, no les importó si los golpeaban, si los encarcelaban, si los mataban, porque ellos estaban seguros. Y eso es lo que la gente no entendía. Bueno, ¿cómo ustedes andan hablando de un Cristo que murió? Ahora dicen que resucitó, pero ¿cómo ustedes andan con tanta seguridad si ya no está Él aquí? Pero esa era la esperanza que ellos tenían en su corazón. Entonces, esa visión realmente
Es maravillosa como nos muestra la Biblia que Dios dejó esta evidencia para su iglesia y ellos ahora estaban completamente seguros que todas las cosas que Jesús les había dicho eran totalmente ciertas. La cosa es que para nosotros también esto es lo mismo, es una realidad y debería funcionar al igual como sucedió con los primeros cristianos. Y creo que por eso antes, en algunos versículos que ya se comentaron, el apóstol Pablo habla del Espíritu Santo como ese sello y esa garantía. Pero entonces eso me introduce al otro tema, pastor, que es, y aparece una pregunta en nuestra lección y que me parece interesante compartirla acá, y es, está bien, Jesús fue exaltado, fue entronizado, se ve su obra acá en la obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, pero nosotros los seres humanos todavía estamos aquí en la tierra. ¿Cómo vivimos esto de que Jesús fue exaltado? Nosotros ahora, si Él todavía no ha tomado, lo voy a decir en palabras muy humanas, esto tal vez va a sonar medio raro, pero si yo no veo que haya tomado el control todavía de este mundo. Bueno, es que Jesús, que fue exaltado, ha dejado a su iglesia aquí en la tierra con una misión y ese es el punto. Él ha dejado a la tierra, Él ha dejado a su iglesia aquí en la tierra, vuelvo a remarcar, con una misión, la misión de anunciar estas buenas nuevas. ¿Será que el mal está ganando y el bien está perdiendo? Pues les digo que no, si abrimos nuestros ojos. De hecho, por eso es que el apóstol Pablo ora por ellos y le dice, mira, yo estoy orando, que esa fue la base de la lección esta semana. Y Pablo no solo les dice que está orando, porque mucha gente te dicen, o uno le dice a unas personas, estoy orando por usted, estoy orando por ti. ¿Por qué estás orando por mí? Es la pregunta. Y Pablo les dice lo que está orando por ellos y les narra, mira, estoy orando por esto, por esto, por esto, y es lo que hemos estudiado esta semana. Y entonces Pablo dice, yo estoy orando para que ustedes puedan ver que la esperanza que hay, las riquezas de la gloria de Dios y todo eso que hemos estado mencionando, pero luego entra al tema del poder, para que ustedes puedan ver el poder que hay en Cristo, que se manifestó en su resurrección, en su exaltación, en que lo ha dado como cabeza de la iglesia, en que ha sometido todo. Y yo quiero que ustedes se den cuenta que ese poder está disponible y está operando en la tierra, aunque es cierto que el mal es abundante. Claro. Y tenemos que reconocerlo. Hay accidentes, hay violencia, hay guerras, hay conflictos, hay aquí, hay allá. Y por eso uno dice, bueno, ¿y cómo Cristo está exaltado y todavía estoy viendo todo este relajo aquí en la tierra? Pero si vemos a través de los ojos de Dios, vemos que hay una fuerza que está esparciéndose por el mundo y es el Evangelio. Amén. Es el Evangelio que es poder de Dios para salvación y que se está manifestando en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que obedecen, y vemos vidas cambiadas, vidas transformadas. Cuando una persona estaba al borde del precipicio por vicios, por esto, por lo otro, y Cristo lo salvó, familias que se están reuniendo. Esa es la manera como se está manifestando el poder de Dios. Y aún en nuestras vidas personales, cuando pasamos en medio de enfermedad, de un conflicto o de lo que sea, pero vemos cómo Dios se encarga de hacer que todas las cosas colaboren para bien. Creo que Dios está obrando y tenemos que verlo en una manera real, y podríamos verlo todavía mucho más si nosotros cumplimos con las condiciones para que el poder de Dios pueda manifestarse libremente en nuestro medio. Y eso me lleva a la última pregunta para nuestra reflexión, pastor, porque ¿será posible que nosotros, que vivimos en el siglo XXI con más luz, con mucha más tecnología, con mucha más ciencia, estemos permitiendo que los poderes del enemigo todavía nos seduzcan? Y tal vez no como en otros países donde hay espiritismo, donde hay prácticas de hechicería abiertas y que se dan abiertamente, pero que de alguna manera no sea Cristo el que esté gobernando nuestra vida, aunque pareciera que nosotros digamos, pero yo he aceptado a Jesús, yo creo en esto, soy cristiano, pero tal vez todavía Jesús no es el Señor completamente. Bueno, esto me está haciendo en este momento unir con esta carta de Efesios cuando pasemos
al aspecto de la vida cristiana, porque recordemos que el apóstol Pablo les está poniendo ahorita toda la base teológica espiritual para luego decirle, mira, si todo esto tú crees que es verdad, y es verdad, aunque tú no lo creas, pero todo esto es verdad, ahora tú vas a vivir de esta manera. Y a mí me sorprende, por ejemplo, en Efesios 4:31, no hemos llegado allí, que les dice, dejen de lado toda maledicencia, enojo, gritería, todas estas cosas. O sea, que estas cosas pueden ser una manifestación de eso que ustedes están mencionando, que todavía el enemigo está teniendo dominio a través de nosotros. Por ejemplo, en un lugar donde hay chismes, donde la gente lleva, trae y todo eso. Eso es una manifestación de las fuerzas del mal que todavía están operando, porque la lengua no debemos verlo como algo minúsculo. Santiago dice, puede provocar un gran incendio, un gran fuego, un gran incendio, y sabemos lo que puede hacer un fuego, un incendio. Así que me pongo a pensar en esto porque normalmente siempre que hablamos que el enemigo está tomando el control, pensamos en los pecados gruesos, ¿verdad? Abiertos, los pecados gordos, como llamaría alguien en otras latitudes, y es el adulterio, la fornicación, tomar, fumar. De hecho, Pablo también los menciona. Claro. En Efesios capítulo 5, no hemos llegado hasta ahí. Y estas cosas son un recordatorio de que el enemigo puede todavía estar teniendo algún dominio sobre nosotros. Sí, definitivamente hay muchas cosas. Yo creo que cada uno tiene que examinar su propia vida, porque puede ser que lo que el enemigo esté buscando en mi vida no es lo mismo que está buscando en otra persona. Cada uno sabe cuál podría ser o qué cosas son a través de las cuales todavía el diablo está teniendo el control. Por eso hay que tener cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que comemos, como nuestro entretenimiento, todas estas cosas, con quién conversamos, qué cosas metemos, qué leemos, qué cosas metemos a nuestra mente, porque es la manera como el diablo tiene control. Él siempre va a tratar de agarrarse de algo para tener dominio en nuestras vidas, y esto es real. No debemos esperar, bueno, el diablo ha poseído a una persona porque está tirando a las bancas de la iglesia. O sea, estas son unas manifestaciones bien extremas de cómo el diablo puede dominar a alguien, pero tristemente con lo que yo mencioné anteriormente, y es porque el apóstol Pablo lo va a mencionar más adelante a los Efesios, son cosas que el diablo puede estar teniendo todavía un agarre en nuestras vidas. Entonces, pastor, quisiera que orara por nosotros por eso, porque realmente queremos reconocer a Jesús como el Señor de nuestra vida, y queremos que eso se vea reflejado en cómo vivimos todos los días. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta lección. Gracias porque nos muestras que nuestras oraciones son respondidas y que tú deseas revelarte y manifestarte a nosotros, Señor, para que comprendamos aún más de Cristo, más de su riqueza, más de su poder, más de su gracia. Gracias, Señor, porque nos haces parte de este cuerpo que es la iglesia. Permítenos, Señor, continuar haciendo toda la labor que la iglesia tiene que hacer para ser dispensadora de ese poder maravilloso para el mundo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.